no sé, pero hubieron unos que solo me hicieron 4, otros hicieron 2, Richard hizo las 10, vamos A ahí, la... en un gran grupo. Y ahorita lo que al menos tengo es tiempo por el tiempo de la reunión, pero dale. Gracias, licenciado. La primera pregunta sería, ¿qué métodos de fuerza usted conoce o utiliza durante pues su sesión de entrenamiento? Ok, mira, regularmente cuando es fuerza tenemos que saber qué tipo de fuerza o qué tipo de tareas son las que vamos a utilizar, porque en este caso hay fuerza que es preventiva, ¿sí? Hay fuerza que se utiliza netamente para el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Como tal, y hay ejercicios o tareas, como les decía hace un momento, que son de tipo de hipertrofia muscular o de tonificación muscular. Y hay otras actividades de fuerza o de tareas para la fuerza que están enfocadas al fortalecimiento, máxime cuando son deportistas o atletas que vienen de una etapa de recuperación, van a una etapa de Ajá. recuperación, o Ya. vienen saliendo de una etapa de intervención quirúrgica o otro tipo de lesión. Entonces, esos son los tipos de fuerza en la preparación física que se Ah, pueden aplicar. ya. Gracias, licenciado. Segunda sería, ¿qué métodos de resistencia conoce o utiliza? Mira, regularmente de los que yo utilizo, si estamos hablando de resistencia o un método aeróbico o de tolerancia a la fatiga, se puede utilizar un método continuo, que son métodos continuos extensivos. Se Extensivos. puede utilizar un trabajo de Farlek o un método de Farlek, ¿sí? Que son pausas o cambios de ritmo por periodos de tiempo, ¿sí? O se pueden realizar, en el caso de preparación física para el fútbol, se pueden utilizar espacios reducidos grandes en el que hay regular cantidad de jugadores, pero las dimensiones son bastante amplias. Estoy diciendo de 40 metros por 40 metros y adentro tal vez hay unos 10, 12 jugadores. ¿Para qué? Porque lo que se pretende con esos juegos reducidos grandes es ganar la capacidad de la resistencia o la tolerancia. Ya. Así que en fútbol se utiliza más ese tipo de resistencia aeróbica. Ese tipo de resistencia aeróbica, hay preparadores físicos que creen más en el método de la carrera continua, es decir, 20 minutos, tantas vueltas, pero la preparación física de hoy en día tiene que ser más específica al fútbol. Y el fútbol pues se juega con una pelota. Entonces, para mí, la forma en la que poder ganar estado físico es con la pelota. Entonces, utilizas esos juegos reducidos grandes con pelota. ¿Por qué? Porque tratar de llevar a la realidad a este grupo, ¿verdad? Ok, lo que varían entonces lo que va a variar va a ser el método. Ya. Ya. Y la otra sería, ¿usted ha realizado test físicos? Y si los ha realizado, ¿cuáles y por qué? ¿Qué información le brindan esos test físicos? Mira, hay test físicos fisiológicos, o sea, las pruebas físicas siempre van a ser fisiológicas, ¿sí? Yo utilizaba el control de resistencia a esfuerzos alácticos y a esfuerzos lácticos, ¿sí? ¿Qué he encontrado? Lo que se ha encontrado, o los análisis, o los resultados finales son que el tiempo con el cual se inicia la etapa general y la etapa especial para un equipo, ¿sí? A veces es muy corto. Entonces, no podemos encontrar resultados positivos en un control de resistencia a esfuerzos alácticos que vayan a satisfacer las demandas de la competencia. ¿Por qué? Porque el periodo previo o el periodo de preparación general ha sido muy reducida. Cuando te hablo de reducida, estoy hablando de 2 semanas o de 3 semanas previo a la competencia. No puedes encontrar esa resistencia de esfuerzos alácticos, ¿sí? En 8 días de preparación o en 10 días de preparación, sino que los vas a encontrar por lo menos en 3 semanas o en 3 4 semanas. semanas. Ya. Ya.
¿Y qué otro? Sería, ¿qué, cómo dosifica usted, licenciado? ¿Cómo usted planifica las cargas? ¿Qué tipo de planificación utiliza? Mira, yo regularmente la dosificación, yo le comentaba a tu otro compañero, hay una dosificación que se llama dosificación de la escala del esfuerzo percibido. ¿Sí? La escala del esfuerzo percibido es un método de control indirecto, ¿sí? Es un método de control indirecto de la carga. Acá está basado este método en la percepción que puedes tener y la percepción que va a tener el jugador o el atleta, en este caso el jugador de fútbol, estamos hablando de preparación física del fútbol, esa percepción que tiene cada jugador de la dificultad que tuvo durante la semana, la dificultad o el sobreesfuerzo que hubo durante la semana o durante las sesiones de entrenamiento. Ahora hay métodos más biológicos, más de laboratorio, más fisiológicos, más directos, que eso sí te van a medir la acidosis que puede haber en sangre, la acidosis que puede haber en músculo, ¿verdad? Entonces, la indirecta, la escala de esfuerzo percibido, y la directa, la de laboratorio o las pruebas fisiológicas de laboratorio o de control médico, que son más exactas. Ya. Pero usted no utiliza mucho esos métodos. Lo que en Guatemala lo que utilizamos es el método del esfuerzo percibido, que ese lo vas a ver ¿de dónde sale esa carga? Va a salir de la planificación, ¿sí? Tu misma planificación te va a dar un parámetro, te va a dar indicios de qué tanta carga, ¿sí? De qué tan poca densidad, que la palabra densidad es trabajo y descanso, o carga y descanso, que tampoco fue el margen o el parámetro de densidad que hubo durante la semana. Y, como te repito, las pruebas fisiológicas, pueden haber pruebas fisiológicas de hidratación, de forma individual y de forma colectiva. ¿Sí? Las pruebas de acidosis, tanto a nivel sanguíneo como a nivel hepático o a nivel muscular, que las haya utilizado, no las he utilizado. ¿Por qué? Porque donde he estado no hay el recurso para poderlo hacer. Ya es más, ya requiere un equipamiento un poco más avanzado. Y una inversión muchísimo más grande que algunos equipos no están dispuestos a pagarla. Sí, he escuchado que son muy caros esos equipos. Y última pregunta, licenciado. ¿Usted ha escuchado de ese? Es igual un método de planificación, pero creo que se llama ATR. El ATR, el método de ATR es acumulación, transformación y realización. El ATR es el que nosotros utilizamos regularmente en la preparación física general previo a la competencia. ¿Sí? Ese es el que te va a dar la parte de la etapa general y de la etapa específica. Específica. ¿Sí? Exacto. Entonces, el ATR es el más común y el que más se ha utilizado dentro de los especialistas que hemos salido de CAPIDE. La mayoría saben utilizar un ATR. ¿Sí? Okay. Inclusive en didáctica del deporte, ustedes en didáctica del deporte 2, al final van a ver que es un ATR, que es un entrenamiento de bloques, que es un macrociclo, un mesociclo de choque, un microciclo de choque. Van viendo cómo es que se van a desarrollar de planificación. Ok. Entonces